Vamos a comenzar entonces por fin. Entonces, el día de hoy, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que es la filtración glomerular y de la función tubular, de cómo ocurre la filtración, ¿verdad? Y después cómo ocurre lo que es la absorción y la secreción del resultado de la filtración. Y el día de mañana hablaremos entonces de piel y la termorregulación. Entonces, bueno, para repasar, ¿verdad? Todo lo que nos da el riñón, ¿verdad? Con lo que nos ayuda el riñón. Y entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre todo cómo juega con los grandes volúmenes de agua que se filtran. Entonces, bueno, ya sabemos, ¿verdad? Que a medida que nuestro cuerpo trabaja en, en alimentarse, en realizar, en construir proteínas y todas esas cosas, todo eso que han ido viendo en Morfofisiología 1, se van haciendo sustancias de desecho, sustancias que ya el cuerpo no necesita y que entonces ahora necesita de alguna manera deshacerse de ellas, como hacemos con el aseo urbano. Entonces, necesitamos, ¿verdad? También mantener un balance hidroelectrolítico. Es decir, nosotros para que esas sustancias se excreten, necesitan que sean enviadas en conjunto con el sodio, con el potasio, que son moléculas que le ayudan a arrastrar, pero a la vez el riñón debe tratar de recuperar ese sodio y potasio que ayudó a salir, así como va a suceder con el agua, como lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el sodio, ¿verdad? Entonces, como les dije, si el sodio ayuda a la excreción de alguna sustancia, yo la o sea, el riñón debe devolver de nuevo el sodio a lo que es la sangre. Entonces, a medida que si sale sodio, o sea, el riñón va a estar pendiente, como estábamos hablando al principio, el riñón va a estar pendiente de siempre ir midiendo cuánto de sodio hay para entonces jugar con cuánto puedo excretar. Si hay mucho, excreto mucho. Si no hay mucho, entonces lo reabsorbo otra vez. Entonces, para que se mantenga una igual cantidad de sodio dentro del cuerpo. Entonces, obviamente, si yo consumo más sodio y yo consumo más sal, ¿qué pasa? Nos va a dar sed. Esa sed nos da porque hay una concentración aumentada de soluto, del soluto de sodio, en nuestra sangre, y entonces el riñón le dice al cerebro: hey, hay mucho soluto, necesitamos agua para sacar ese soluto, entonces hazle que sienta sed. Entonces por eso entonces nosotros bebemos agua. Entonces más bien, cuando hay poco sodio, si nosotros consumimos menos sodio, menos yo voy a necesitar agua para desecharla. Igualmente con el agua, que es algo que sí vemos un poco más, o sea, nos damos cuenta un poco más. Que a medida que nosotros bebemos más agua, vamos a orinar más. Por todo ese sistema de regulación que tiene el riñón, de que él sabe si hay bastante agua, entonces vamos a desecharla. Y eso lo ayuda a él para excretar los solutos. Que caso contrario, ¿verdad? Caso contrario, cuando nosotros consumimos poca agua, entonces no necesito ese solvente que es el agua para poder arrastrar esas sustancias de desecho, pasarlas de la sangre a lo que es los túbulos colectores. En resumen, ¿verdad? En resumen, yo filtro, llega a lo que es el riñón, agua, productos de desecho, sodio, potasio, hidrogeniones,
¿verdad? Que van a terminar formando la orina, pero los nutrientes no deberían salir. Los nutrientes no deberían salir en la orina, lo que es la glucosa, lo que es las proteínas, no deberían salir, sino que se salen lo que me está sobrando. Entonces, esto para recordar, ¿verdad? Recordar lo que veíamos en la clase anterior, que entonces tenemos lo que son una región cortical y una región medular. Y que entre estas dos regiones está lo que es la nefrona, que es la parte, la unidad funcional del riñón. Y que esto, ¿verdad?, está compuesto por una arteriola aferente y una arteriola eferente que entre ellas va a haber un conglomerado, por eso se llama glomérulo, conglomerado de capilares que están rodeados por una cápsula que se llama cápsula de Bowman y que allí va a caer el ultrafiltrado del riñón. Esto va a pasar por el túbulo contorneado proximal, ¿verdad? El asa de Henle con su rama descendente y ascendente, túbulo contorneado distal que va a pasar por las arteriolas para hacer un control y entonces llegar a los túbulos colectores. Todo esto ocurre, como ven, esta línea azul es la división entre lo que es la corteza y la parte medular. Aquí está otra vez, ¿verdad? Con todo esto lo vamos a ver el día de hoy. Cómo llega el ultrafiltrado y entonces cómo hay intercambio nuevamente con los capilares, porque sencillamente aquí salieron bastantes sustancias que no saldrían si no fuera por el agua, pero el agua yo no la puedo dejar que se vaya toda, sino que la tengo que reabsorber. Ese es uno de los ejemplos. Igual aquí tenemos otro dibujito, ¿verdad? Donde está un poco más en realidad, ¿verdad? Cómo está la arteriola aferente, que se divide en todos esos capilares, y la eferente. Entonces el ultrafiltrado sale de aquí, ¿verdad? Ese plasma con muchas moléculas, muchos electrolitos, caen aquí en el túbulo contorneado proximal, ¿verdad? Y a medida que van pasando, fíjense cómo está rodeado por la arteriola eferente, por capilares de la arteriola eferente, donde hay intercambios que vamos a ver el día de hoy. A medida que va bajando, ¿verdad?, siguen otros cambios, o sea, siguen otros intercambios con las arteriolas. Entonces esto sería el asa descendente, tenemos el asa gruesa descendente, asa delgada descendente, asa delgada ascendente y asa gruesa ascendente, hasta que llegamos al túbulo contorneado proximal, que él normalmente, este tubo pasa aquí cerquita de las arteriolas, ¿verdad?, para hacer el control. Y entonces después todo va drenando en los túbulos colectores, que al final van a llegar a la papila de la pirámide y llegar a los que repasábamos ese día en los cálices menor y mayor, etcétera. Entonces, ¿cómo se forma la orina? Para que repasemos esto que varias veces se lo he dicho, ¿verdad? Pasa todo lo que es el ultrafiltrado, es decir, viene sangre por aquí y entonces recuerden que todas esas células, que son los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, van nadando en plasma. Y ese plasma es lo que pasa para acá. Parte del plasma continúa con glóbulos rojos y glóbulos blancos, pero lo que son las células, pues esos glóbulos rojos y blancos no pasan para acá porque no caben a través de los huequitos que vamos a ver a continuación, a través de esa mallita. Yo también le llamo así, una mallita. No pasan, tampoco pasan lo que son proteínas, porque son moléculas de alto peso molecular. Entonces, a medida que vamos recorriendo, ¿verdad?, los túbulos colectores, ocurren que muchos de esas sustancias que lograron pasar son reabsorbidas. Entonces, el proceso, ¿verdad?, que es pasar
sustancias de los túbulos hacia la sangre, entonces lo llamamos reabsorción. Lo que ocurre al revés, es decir, hay sustancias que están en los capilares y pasan a los túbulos, entonces se llama secreción, ¿verdad? Y eso entonces finalmente me va a dar lo que es la excreción. O sea, todo lo que queda al final es lo que yo voy a excretar en la orina. Fíjense aquí, lo vemos también en un dibujito, ¿verdad? Un esquema aquí. Entonces fíjense cómo aquí viene la sustancia de la sangre, ¿verdad? Vienen algunas azules, algunas rojas, y muchas logran pasar a los túbulos y muchas continúan en los capilares, ¿verdad? Entonces, cuando lo que pasa de sustancias desde el glomérulo a los túbulos, entonces es lo que llamamos filtración, ¿verdad? Reabsorción, entonces, es cuando estas sustancias logran salirse desde los túbulos a la sangre. A la sangre otra vez. Entonces, secreción, entonces, es cuando la sustancia se devuelve, ¿verdad?, a los túbulos. Y por último, secreción es lo que finalmente va a salir. Entonces, como se fijan otra vez, finalmente aquí venían azules y rojas, ¿verdad?, que se filtraron aquí azules y rojas, pero finalmente las azules son las que yo necesito excretar, ¿eh? Y entonces, yo recogí las rojas con absorción y fíjense que hay azules que yo necesito excretar, pero que ellas no pasan aquí en filtración. Entonces vengo aquí en secreción, es que las logro sacar. Las logro sacar y entonces finalmente se me van todas las sustancias de desecho y me quedo con las sustancias que yo necesito. Entonces ustedes van a leer en el libro que la excreción, el resultado de la excreción, una fórmula, es igual, excreción es igual a la filtración más la secreción menos la reabsorción. Eso es pura lógica, no es una fórmula jalada por los pelos ni nada por el estilo. La secreción va a ser el resultado de lo que filtré menos lo que se reabsorbió más lo que se secretó. Y eso es lo que me da el resultado. Entonces vamos a ir viendo un poquito de histología. Vamos a ver un poquito más el riñón por dentro. Fíjense que entonces tengo, ¿verdad?, el corpúsculo renal. El corpúsculo renal, que tengo un extremo, que es todo esto. El corpúsculo renal, incluyendo el glomérulo con la cápsula de Bowman. Entonces, tengo un polo, que lo llamamos polo urinario, y tenemos este polo que lo llamamos polo vascular, ¿verdad? Entonces, el glomérulo capilar está formado por un endotelio fenestrado con citoplasma delgado. Tengo la membrana basal, ¿verdad?, que tiene una carga eléctrica, y las células mesangiales. Vemos aquí está mejor. Vamos a ir viendo aquí. Fíjense aquí. Esto mismo. Agarré aquí a estos glomérulos y lo voy a ver más cerquitica. Entonces, cuando veo más cerquitica, fíjense el capilar. Fíjense el capilar con este endotelio que está fenestrado. Cuando les diga fenestrado es porque está ahuecado, acribillado, ¿eh? Y entonces permite que la sustancia que va pasando por aquí, por el capilar, logre pasar hacia acá donde estamos nosotros. Lo que está pasando por el tubo logra salir a través de estos huequitos. También tengo, ¿verdad?, una lámina basal que tiene su carga eléctrica. Esta carga eléctrica permite hacer también una filtración, es decir, decidir qué va a pasar y qué no va a pasar a través de él, porque dependiendo de la carga, si es negativa o si es positiva. Igual, existen unas células mesangiales
que son estas que están aquí, ¿verdad? Que están en el centro, como decir, de los capilares. Fíjense que este dibujo es que yo agarré el glomérulo y lo pico así como transverso, ¿verdad? Y fíjense, estos son los capilares, ¿eh? Esto que está, vamos a decir, anaranjado. Fíjense que aquí este endotelio, fíjense, esto es una célula. Fíjense que esta es una célula que es el endotelio. El endotelio está formado por células. Es la última capa más interna de un capilar. Entonces aquí está el glóbulo rojo que viene pasando por el capilar y él no puede salir. Fíjense el tamaño que él tiene. Él no va a poder pasar por estos huequitos para lograr pasar aquí. Esto aquí donde tengo el punto, aquí donde estoy señalando, es el sitio donde va a caer, en la cápsula de Bowman, donde va a caer el ultrafiltrado. Por lo tanto, el glóbulo rojo no pasa, sino que pasan aguas y electrolitos, ¿eh? Entonces, igualmente, después del endotelio, o sea, vamos a imaginarnos que somos una molécula de agua. Después del endotelio está la membrana basal, que es esta que es como marroncita. Fíjense que el anaranjadito, el endotelio, la marroncita es la membrana basal. Y después de azul, tenemos otras células que se llaman podocitos. Podocitos porque tienen como unos piececitos, ya los vamos a ver mejor. Bueno, en esta aquí, fíjense, esta es una célula. Esto es como si fuera la pierna, ¿verdad? La pierna de la célula. O sea, es una célula especial que tiene esa forma. Célula que tiene una pierna, un pie, ¿eh? Un pie y unos deditos, ¿eh? Por eso que se llaman podocitos. Y entonces a través de eso va a pasar todo el agua para caer de este lado. Entonces esa es una pregunta fija de examen. ¿De qué está formado? Me estoy adelantando. ¿De qué está formado la barrera del filtrado renal? Está formado por endotelio, membrana basal y los podocitos. O sea, son las tres cosas que van a atravesar. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Por qué los ladillan con eso? Bueno, porque son cosas muy importantes en el riñón que se dañan cuando un paciente, por ejemplo, tiene insuficiencia renal y está en diálisis. Parte de estas cositas aquí microscópicas que estamos viendo son las que se dañan y son las que impiden que ocurra el filtrado y por eso el paciente no orina. Entonces, como les había dicho, fíjense que está el corpúsculo renal, todo pues completo. El corpúsculo renal está formado por el glomérulo, ¿verdad? Que vimos que tiene el endotelio y la membrana basal y la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman, ¿verdad? Que es esta cápsula, esto que ven aquí, pero esto es el espacio donde va a caer. Entonces está formado por dos hojas, como así como el peritoneo y así como la pleura. Están formados por dos hojas que son la hoja parietal y la hoja visceral. La hoja parietal es la más externa, como sucede igual en la pleura y el peritoneo. La parietal es la más externa, siempre la más gruesa, y la más fibrosa, y entonces tiene unas células que forman un epitelio plano monoestratificado. Monoestratificado es de un solo piso, es decir, no son células que están una detrás de la otra. Fíjense que no hay varias capas, es una sola capa y por eso se llama monoestratificado. Y la hoja visceral entonces es lo más especializado, que son los podocitos. Son los podocitos que estamos viendo aquí otra vez, podocitos con sus prolongaciones, ¿verdad? Que lo que yo les llamaba pie, que es esto, lo que se llama trabéculas, y lo que le llamaba deditos, también lo llaman como los mismos podocitos. Aquí está, podocito, ¿ves? Tiene su prolongación. Son una célula que tienen esa forma. Entonces vamos a ir viendo, vamos a decir como un poquito cómo son las células a medida que vamos avanzando por lo que es el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el tubo contorneado distal. Fíjense que en el túbulo contorneado proximal las células, ¿verdad?, tienen un ribete
en cepillo, en un ribete en cepillo. ¿Esto es para qué? Para que haya más superficie en contacto con el agua que está saliendo aquí. En el túbulo contorneado proximal es donde ocurre la mayor reabsorción de los nutrientes. De tanto los nutrientes como el agua se reabsorben. Todo este caminito que vamos a recorrer se reabsorbe más que todo aquí en el túbulo contorneado proximal. Entonces estas células, para lograr agarrar todo ese poco de agua que está saliendo, agarrarla lo más rápido posible, entonces ellas tienen estas prolongaciones, estas microvellosidades que se llaman también ribete en cepillo, y permiten tener más contacto con agua. Y entonces eso hace que las puedan absorber más rápido. Tienen gran cantidad de organelos y de superficie de intercambio, como les estaba diciendo. Entonces aquí hay más que todo la función es de reabsorción y secreción, pero mucho más de reabsorción. Entonces a medida que vamos avanzando, ¿verdad? Ahora llegamos a lo que es el asa de Henle, que como sabemos tiene una rama descendente y una ascendente. En la descendente, ¿verdad?, que sería esta, tenemos que las células son similares a lo que es el túbulo contorneado proximal. Lo único es que disminuye la altura y disminuye la cantidad de organelos. ¿Saben qué es organelo, verdad? Lo vieron en Morfo 1. Los organelos son todas aquellas estructuras que están dentro de las células, como son las mitocondrias, como son el aparato de Golgi, el sistema reticular, todo eso son los organelos, ¿eh? Entonces hay menos cantidad en estas células. Y la función sigue la de reabsorber agua. Fíjense cómo se reabsorbió en el túbulo contorneado proximal y se absorbe también en el asa de Henle. Aquí casi no hay paso de los solutos. Ya vamos a ver más adelante por qué sucede eso, que los solutos no pasan aquí. En la rama ascendente, ¿verdad? La rama ascendente, igual similar al túbulo contorneado proximal, igual sigue la disminución de la altura, la cantidad de organelo, y la función es el transporte activo de sodio, y aquí sí ya es impermeable al agua. Es decir, el agua que se quedó, ahí se quedó, ya no pasa para allá. Igual desde los capilares no pasa agua al túbulo contorneado distal. Entonces fíjense cómo hay salida, ¿verdad?, de lo que es el sodio, el cloro, el calcio, etcétera, y más bien hay secreción de lo que son hidrogeniones. En el túbulo contorneado distal, entonces ya es cuando ya hay menos microvellosidades. ¿Se acuerdan? Fíjense cómo aquí está recordándoles que están las microvellosidades en el túbulo contorneado proximal, pero esto que es el túbulo contorneado distal, no hay contacto no hay menos contacto con la superficie, es decir, no hay prácticamente microvellosidades. Ahora, ella se une más que todo a lo que es la arteriola aferente, y esa parte donde está pegadita con la arteriola aferente, ¿verdad?, que le pasa cerquita, esas células se modifican y se convierten, ¿verdad?, en su conjunto en lo que es la mácula densa. Entonces lo que hacen es que se convierten en células secretoras y ayudan a lo que es la producción de renina, que nos va a ayudar a la producción de lo que es la angiotensina y finalmente la aldosterona. Todo esto, si se acuerdan de cardio, todo esto va a ayudarnos con el control de la presión arterial. La presión arterial
tiene un control rápido, que es a través del sistema nervioso, y un control lento, que es a través de este, que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Aquí la función igual sigue siendo de secreción y de reabsorción. Entonces, volvemos, ya vimos un poquito ahí de la parte de histología. Entonces vamos a ver un poquito más ahora de fisiología, de cómo va funcionando todo esto. Entonces, bueno, una de las cosas que nos imaginamos aquí cuando ocurre el ultrafiltrado es como cuando estamos haciendo la pasta, ¿verdad? Queremos sacarle el agua a toda la pasta, y entonces lo que hacemos es que atrapamos la pasta en un colador, ¿verdad? Y eso es lo que esencialmente hace este ramillete. Esto no es, este sistema, ¿verdad? No es solamente aquí, no existe solamente en este punto. En el cerebro, para producir líquido cefalorraquídeo, también hay un ultrafiltrado, pero ese ultrafiltrado es diferente a este. Obviamente va a ser un ultrafiltrado más lento, y el líquido cefalorraquídeo va a tener otras características que no tiene este filtrado. Entonces esas células, o sea, las células obviamente van a ser diferentes. Entonces ustedes se van a tener también que aprender cómo es ese ultrafiltrado allí a nivel cerebral, y también les van a preguntar cuáles son las capas que debe atravesar el plasma para convertirse en líquido cefalorraquídeo. Entonces por eso vayan anotandito ahí lo que contiene la capa. Yo de todas maneras lo tengo aquí adelantico. Entonces aquí está, fíjense, la barrera de filtración glomerular. Entonces la barrera de filtración glomerular, fíjense que les dije que me había adelantado. La barrera de filtración glomerular entonces está formado por un endotelio fenestrado. Un endotelio fenestrado de los capilares glomerulares. ¿Qué es esto? Lo anaranjadito. Endotelio fenestrado de los capilares glomerulares. Segundo es la lámina basal. Lo único es que hay varios libros que te dicen que es una lámina basal, pero hay otros que te dicen que son dos láminas basales. Una lámina basal de el endotelio y otra lámina basal que es de la de los podocitos. Pero al final esas dos se unen, y siempre, casi siempre al microscopio se ven una sola lámina basal. Y bueno, por tercero, para que se lo aprenda más rápido, la hendidura entre los pies de los podocitos. Entonces, la hendidura entre los pies de los podocitos es lo que me va a ayudar a finalizar el filtrado. Entonces, esas son las tres partes de la barrera de filtración glomerular. Entonces, fíjense aquí, que es lo que les estaba diciendo. Aquí está otra vez endotelio fenestrado. Espero que sueñen con eso, con todo lo que les estoy diciendo, porque eso se los voy a repetir varias veces. El endotelio, lámina basal y los podocitos. Ahí están las tres y están aquí en esta esquemita, ¿verdad? Donde aquí están la luz capilar, como decir aquí, la luz capilar, y cómo las sustancias van a ir pasando estas tres capas para llegar a lo que es el espacio de Bowman, el espacio en la cápsula de Bowman. Fíjense que ya después empiezan a pasar a través del túbulo contorneado proximal. Y aquí están las células con el borde en cepillo. Entonces también van a depender, ¿verdad? Las sustancias que van a pasar van a depender de su tamaño y carga eléctrica, porque como les dije, la membrana basal tiene su carga eléctrica, y como vieron en Morfo 1, ¿verdad? ¿Se acuerdan en Morfo 1? Creo que es el tema 6 por ahí, que ven transporte de membrana, que ven la membrana plasmática y ven cómo ocurre el transporte. Entonces les hablaba, ¿se acuerdan? De transporte pasivo, de transporte activo, de transporte facilitado y de transporte por carga.
Entonces en este caso están usando el transporte a través de la carga, que si tienes una carga negativa, ¿verdad? La molécula es una carga negativa y es una carga negativa, entonces eso más bien se va a repeler. Se va a repeler la molécula porque tienen las cargas iguales. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros tenemos moléculas grandes o células, esas se van a tender a quedar así como se quedaron la pasta. Como decir que la pasta, ¿verdad? Es las células de la sangre y el agua donde hervimos la pasta es el plasma. Entonces, ¿qué pasa hasta abajo? ¿Qué llega hasta la cápsula de Bowman? Solamente el agua de la pasta. La pasta se queda aquí en el colador, es decir, sigue su camino por la arteriola eferente. Las proteínas, fíjense como las proteínas, que son las verdecitas, no caben por la membrana y por lo tanto se quedan. Eso ténganlo en cuenta. Me lo voy a repetir varias veces. Eso ténganlo en cuenta. Las proteínas no pueden pasar. Yo al final tengo un uroanálisis ahí, pero les voy adelantando. Por eso es que tú ves un uroanálisis y tú ves proteínas en la orina, quiere decir que las proteínas están pasando para acá. Y si están pasando para acá, quiere decir que aquí hay un hueco. La malla tiene un hueco por donde están pasando las proteínas. Si la malla tiene un hueco, quiere decir que el riñón se está enfermando. Entonces hay que estudiar el paciente. ¿Por qué están apareciendo proteínas en la orina? Son cosas que nos deben llamar la atención. Pero si uno no se acuerda de fisiología, entonces no lo piensa. Pues. Ya va, un momentico. ¿Se acuerdan lo que vieron el curso de cardio conmigo? ¿Verdad? ¿Se acuerdan este juego de presión hidrostática? ¿Verdad? Y presión coloidosmótica. Es decir, que llega la sangre, ¿verdad? Esto es cuando hablamos el capilar, la sangre que viene en una arteria normalita, llega a un capilar y se va por las venas. Pero esa sangre, ese plasma, se tiende a salir y a volver a entrar. Y eso ocurre por un juego de presiones que hay aquí. Un juego de presiones que las hace la presión hidrostática y la presión coloidosmótica. La presión hidrostática es la presión que trae la sangre por la fuerza con que la empujaron. Es decir, con quien la empujó desde allá al ventrículo izquierdo. Viene con esa fuerza, ¿verdad? Y eso la hace tender a salir. La hace tender a salir esa fuerza que ella trae. Es como que ustedes tengan una manguera, ¿verdad? Y tenga un huequito. Una manguera larga, pero tiene un huequito en un sitio. Se empieza a salir el agua. ¿Por qué se sale el agua? Porque el agua como tal viene con una presión. Porque la están empujando. La está empujando una bomba. Como el mismo corazón. Una presión hidrostática. La misma del agua. Pero hay una presión en el caso de la sangre que ayuda a que más bien se mantenga dentro. ¿Qué presión es esa? Es la presión coloidosmótica. La presión coloidosmótica es la presión que ejercen las proteínas. Al haber proteínas aquí, ellas hacen que el plasma no se salga. O sea, ellas hacen, le restan fuerza a la presión hidrostática que las hace salir, pero la coloidosmótica la hace quedarse. ¿Cómo participa esa presión coloidosmótica? Bueno, porque la presión coloidosmótica, al haber muchas proteínas, al haber mucho soluto, entonces el agua también tiende a quedarse donde hay solutos. ¿Por qué? Porque el agua siempre, como el agua es disolvente, es un solvente, ella va a tender a diluir los solutos. El agua siempre va a tender a diluir los solutos. Entonces, hay una presión que hace que ella se salga y hay una presión coloidosmótica que hace que ella se quede.
Entonces por eso el ejemplo de los pacientes desnutridos, porque los pacientes desnutridos a veces se ven como hinchados, como si estuvieran más bien engordando. No, no es que están engordando, es que el agua se les está saliendo de sus capilares, porque al no tener proteína, al no tener papa en la sangre, al no tener proteína, toda esa agua se extravasa, se sale de la sangre y cae y queda en los tejidos, y los tejidos por eso se ven hinchados. Es decir, hay un edema por hipoproteinemia, por hipoproteinemia, ¿sí? Por poca proteína en la sangre, ¿eh? Entonces, con esto quería era recordarles eso. Hay una presión hidrostática que trae desde el corazón la sangre, que la hace salir, y hay una presión coloidosmótica que la hace quedarse. Entonces, así sucede con el capilar en la cápsula de Bowman, con el glomérulo. La presión hidrostática, ¿verdad?, va a favorecer la filtración. La presión con que trae el corazón, la sangre pasando de la aorta, cae en la arteria renal, después todas las ramitas que vimos, y después llegar al glomérulo, hace que ella vaya a salir. Entonces, si la presión, esto quiere decir que si la presión del corazón baja, si el paciente mantiene hipotensión, el filtrado se va a disminuir y por lo tanto el paciente no va a orinar. Entonces esa es la sencilla explicación en que un paciente que se está, por ejemplo, que se está desangrando, que está en shock hipovolémico, ¿verdad?, va a disminuir, el corazón busca disminuir la presión arterial y por lo tanto va a disminuir el filtrado. Por lo tanto, el paciente va a dejar de orinar. Entonces, el hecho de que el paciente deje de orinar, en un paciente que tengamos politraumatizado, estamos pensando si está sangrando por dentro o no, y está dejando de orinar, se le colocó una sonda y vemos que no se está llenando, una sonda vesical, no se está llenando, eso nos quiere decir que el riñón no se está irrigando, no le está llegando mucha sangre y por lo tanto no está habiendo el filtrado. Por caso contrario, la presión oncótica o la presión coloidosmótica también se le llama, como les dije al principio, más bien dificulta. Mientras más proteínas haya aquí, ¿verdad?, más va a contrarrestar un poco la filtración. Va más bien contrarrestar un poco la filtración. Entonces fíjense, la presión hidrostática la ayuda a salir y la presión coloidosmótica, que es menor, la tiende a meter otra vez. Es decir, contrarresta un poco la filtración glomerular. Entonces, fíjense que el flujo sanguíneo renal es bastante comparado con los demás órganos. Si ustedes, ¿verdad?, si ustedes piensan que tengo estos dos órganos chiquitos, ¿verdad?, comparado con todo el resto del cuerpo, si ustedes tuvieran que decidir cuánto del bombeo de sangre que le doy a todo el cuerpo, cuánto le voy a dar, cuánto porcentaje le voy a dar a los riñones, diríamos que por su tamaño le damos poquito, pero no, le estamos dando el 20-25% del gasto cardíaco. El 20-25% de nuestro gasto cardíaco va al riñón. Es decir, que si nosotros, como vieron en la clase de cardio, si nosotros normalmente bombeamos unos 4.900 cc por minuto, es decir, más o menos 5 litros por minuto, el 20% de eso es más o menos 1 litro. El 20% de 5 litros es 1 litro. Ese litro es lo que pasa por minuto por cada riñón. 1 litro de sangre por minuto pasa por cada riñón. Es decir, que en 5 minutos, no estoy hablando de cada riñón, sino que entre los dos pasa 1 litro. Es decir, que en 5 minutos ya pasó toda nuestra sangre por el riñón. Cada 5 minutos pasa toda nuestra sangre por el riñón para ser filtrada, ¿eh? Entonces fíjense, aquí está, ¿verdad?, el corazón
bombeando. Aquí viene toda nuestra sangre, ¿verdad? Por la aorta, y entonces va para los riñones un 25%, ¿verdad? Un 25%. Entonces, recordando, ¿verdad? Que el 55%, o sea, a la sangre siempre que ustedes la sacan en un tubito, ¿verdad? Y cuando se coagula ven que se centrifuga, ven que un 55% es plasma y el otro 45% del volumen de todo lo que sacaron está compuesto por las células, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Entonces, de ese 25%, fíjense en estos números, eso no está difícil. Yo sé que ustedes no están estudiando matemáticas, pero eso no es difícil. Fíjense. 5 litros que bombea el corazón por minuto de sangre. Vimos que el gasto cardíaco normalmente es de 5 litros por minuto que bombea. Para los riñones se desvía, ¿cuánto? Un 25%, un 20-25%, que es aproximadamente un litro. Un litro. Aquí estoy en los riñones, estoy entrando a los riñones. Entra un litro por minuto. Recuerden, ¿verdad? Recuerden que la sangre, como les dije, está compuesta por 55% que es plasma y 45% que son los glóbulos rojos y glóbulos blancos. Bueno, ese 55% de este litro de sangre, es decir, si ustedes logran separar el plasma de los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, les va a quedar una parte que es plasma, es el 55% de este litro, que sería un poco más de medio litro, unos 690 cc. El resto es glóbulos blancos que van, glóbulos rojos y glóbulos blancos que siguen pasando por las arteriolas. Aquí se filtra todo eso, ¿verdad? Se filtra todo eso. Y fíjense que entonces viene pasando ese 20% del plasma se filtra y entonces es aproximadamente 125 cc. Es decir, cuando logro pasarlo por el glomérulo, se filtra un 20% de lo que pasa por allí. O sea, de todo lo que llega a la arteriola, logro sacar al túbulo colector 20%. El 20% es 125 cc por minuto. Eso es lo que cae aquí, en el túbulo contorneado proximal. Hay una filtración de 125 cc por minuto. Y eso es algo que ustedes deben saber. Eso es este es un número que no se les puede olvidar, porque eso les va a servir más adelante. Se les va a servir más adelante. Ya van a ver cómo yo puedo saber. O sea, hay un examen que yo le puedo hacer al paciente y puedo saber cuánto de filtración está haciendo su riñón. Cuánto de filtración. Entonces, de estos 125 cc que salen aquí de plasma con moléculas, se reabsorbe prácticamente el 99%. Y entonces tiende a quedar aquí un poquitico de agua con los solutos que voy a desechar. Y eso es aproximadamente un cc. Es decir, aquí sale 125 cc por minuto y a la final me queda un cc por minuto, que es lo que esto va a ser la orina. Oye, la orina no es esto. Esto no es orina, porque recuerden que aquí van a haber unos procesos que vamos a ir viendo entre reabsorción y secreción, y que me van a terminar a formar la orina. ¿Se acuerdan que excreción, que es la orina, es el resultado de agarrar la filtración, le resto la reabsorción, le sumo la secreción y me va a dar esto? Me va a dar el resultado final, que es la excreción, que es lo mismo, la cantidad de orina. Entonces, ¿cómo puedo yo sacar la tasa de filtración glomerular? Entonces, fíjense esta formulita. Ya viene el profesor con su formulita. Bueno, esta formulita se la tienen que aprender porque un día ustedes la van a usar, sobre todo en medicina interna. Ajá, profesor, pero si eso está en medicina interna,
¿para qué necesito yo verlo ahorita? Bueno, para que cuando lo veas en medicina interna, sepas de qué te están hablando y de que no te están hablando en inglés, o de que no te están inventando cosas. A lo mejor esta fórmula ustedes no van a recordarla en medicina interna. Pero cuando estés en medicina interna y te medio hablen de esto, ya tú tengas una chispa, una idea de que sí es verdad, de que algo te dijeron por ahí de eso, y puedas recordarlo desde el principio. Sencillamente, cuando vas a estudiar entonces insuficiencia renal, siempre el libro te va a dar un repaso al principio de fisiología, y que ese repaso de fisiología sea verdaderamente un repaso, y no que vas a tener que agarrar el Gaton otra vez, poder entender fisiología renal para poder entender la insuficiencia renal. Esa es la idea. La idea no es que tú nada más hagas un repaso y no tengas que volver a estudiar todo otra vez, porque si lo estudiaste todo es porque no lo estudiaste bien aquí, en Morfo, pues. Bueno, lo cierto es que entonces aquí está esta fórmula. Esta fórmula es lo que se llama, me voy a poner aquí completo, el clearance de creatinina o depuración de creatinina. No sé, a lo mejor Dios cuide a sus familiares, pero a lo mejor si alguno ha estado enfermo de los riñones o algo, le han hecho este examen que se llama depuración de creatinina. Esta depuración de creatinina nos va a dar lo que es la tasa de filtración glomerular. ¿Y cómo lo sacamos? Bueno, sencillamente se le pide al paciente, ¿verdad?, que a partir de hoy, de mañana, se le dice, a partir de mañana, tú vas a empezar a agarrar toda la orina y la vas a ir echando en un pote. O sea, mañana cuando amanezca, tú orinas lo que filtraste en la noche. O sea, tu primera orina en la mañana, orinas en la poceta. Pero a partir de esa hora, 7 de la mañana, todo lo que vayas a orinar después de haberte levantado a orinar la primera vez en la mañana, después de ahí, todo eso lo vas a tomar, colocarlo en un pote, un potecito. Bueno, un potezote, porque normalmente son 1,5 litros, 2 litros. No importa si la persona va a tomar agua bastante o poquito. Eso es una medida, pues. Entonces, pasa todo el día guardando la orina. Y la va a guardar hasta el día siguiente. Es decir, va a guardar la orina de 24 horas. Al día siguiente, cuando se levanta, la orina de toda la noche, esa sí la va a agarrar. Es la última orina que va a agarrar. La de las 7 de la mañana, o sea, bueno, cuando se levante, pues. Y bueno, todo eso lo lleva al laboratorio. ¿Y qué hacen en el laboratorio? Bueno, le toman al paciente una muestra de creatinina. De creatinina, ¿verdad? Como ustedes saben, una molécula. Que entonces, a ver, aquí, se toma la muestra de creatinina del paciente, que es esta. Pues aquí. Esta que está abajo. La creatinina del paciente. Y se le toma la creatinina que tiene la cantidad, toda la orina que él recogió. Se toma una muestra de la orina que él recogió y se ve cuánto tiene. Entonces, esa cantidad, ¿verdad?, se multiplica por el volumen el volumen que él filtró. ¿Cómo se saca eso? Bueno, como decirles por regla de 3. Es decir, que aquí yo no voy a colocar el volumen que el paciente me trajo, de los 2 litros que me trajo, sino que yo saco una regla de 3. Si me trajo 2 litros, ¿verdad? Si él orinó 2 litros o 2000 cc en 24 horas, yo voy a sacar la cuenta cuánto eso es por minuto. Si filtró 2000 cc en 24 horas, ¿cuánto es eso por minuto? Hago la regla de 3 y eso es lo que voy a colocar aquí, que me da, en este caso, 0.9 cc por minuto. Imagino que me entienden eso de la regla de 3. Entonces los multiplico y los divido y eso me da
la tasa de filtración glomerular, de cuánta creatinina normalmente está saliendo del paciente, y eso me da la tasa de filtración glomerular, de cuánto cae aquí, cuánta agua me va cayendo aquí en la filtración, en la parte de la filtración. Entonces, aquí es más o menos lo que estábamos viendo, ¿verdad? Entonces, yo tengo, ¿verdad?, sangre que viene por la arteriola aferente, ¿verdad?, y llega al glomérulo y después sale. Entonces, si yo vengo, ¿verdad?, y disminuyo el riego sanguíneo a través de la arteriola aferente, ¿verdad?, eso finalmente va a disminuir lo que es la filtración glomerular. Entonces, la filtración glomerular debe ser algo exacto. Debe ser algo exacto porque fíjense que esto es lo que normalmente ocurre, como les había dicho. 125 cc es lo que se filtran, y lo que se excreta finalmente es aproximadamente 1 cc por minuto. Pero imagínense que se empiecen a abrir huequitos, ¿verdad?, en la membrana, y entonces, en vez de filtrarse 125 cc, se filtran 130 cc. Eso aumenta exponencialmente lo que yo voy a excretar. Aumenta a 6 cc por minuto. Y si yo excreto 6 cc por minuto, imagínense esa cuenta en 24 horas. Porque a 1 cc por minuto me da para que yo termine orinando litro y medio por día. Pero imagínense que esto se multiplique por 6. Yo multiplique 1 litro y medio por 6, que vaya a orinar cada 24 horas, 1 litro y medio por 6, aproximadamente como 9 litros. Imagínense que yo orine 9 litros, imagínense, me deshidrato completamente. Entonces, por eso es que hay un equilibrio exacto o casi exacto que debe haber de la filtración, y de que esto se mantenga siempre en 125 cc por minuto. Bueno, aquí está, 8.6 más o menos. Entonces, por más que aumente, ¿verdad?, por más que aumente la presión arterial, esto vamos a decir la presión media, 80-120, por más que aumente aquí, la presión glomerular se tiende a mantener, porque entonces lo que hace es que si aumenta la presión arterial, se reduce la luz de la arteriola aferente. Si aumenta la presión, lo repito, si aumenta la presión arterial, se reduce el flujo para que no se filtre de más. Porque si filtro más, y hay un mayor filtrado por minuto, ya les acabo de demostrar que sencillamente el paciente se va a deshidratar. Nos vamos a deshidratar. Claro, llega un momento en que por más que sea, que llegas a aumentar el aumento de la presión arterial se traduce en un aumento en una presión hidrostática, y esa presión hidrostática, ya cuando es muy alta, no es posible mantenerla por el riñón, y entonces empieza a más bien a filtrar de más. Entonces fíjense cómo si aumenta la presión arterial, aumenta el filtrado, ¿verdad? Y eso todo va saliendo, ¿verdad? Y cuando está pasando por la mácula densa se da cuenta que está habiendo un aumento de la filtración glomerular. Y al haber un aumento de la filtración glomerular, entonces más bien a lo que hago es reducir el flujo. Y reduzco el flujo con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se activa ese sistema y hace vasoconstricción. Tapa la arteriola,
hago el efecto de vasoconstricción, tapo aquí la arteriola para que el flujo disminuya. Entonces hay una retroalimentación túbulo-glomerular que es a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, un aumento de la presión arterial me trae un aumento del filtrado glomerular. Eso cuando se detecta me conlleva a una vasoconstricción que me va a dar una contracción de la arteriola aferente y entonces hace que disminuya el filtrado glomerular. Entonces, bueno, muchas gracias. Si tienen alguna duda, alguna pregunta de toda esta parte de la fisiología,